Bienvenidos al primer episodio de Páramo Deportivo, el espacio donde celebramos el deporte que nos transforma y conecta. Soy José Navarro, atleta del equipo Sports Lab CR, y hoy arrancamos con un episodio muy especial, la historia de Sports Lab CR. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Quiénes lo iniciaron? ¿Y qué lo hace tan único? Para entenderlo tenemos que conocer a sus pilares, nuestros coaches. En primer lugar, tengo aquí a mi lado a José Amaya, licenciado en Ciencias del Movimiento Humano, con énfasis en rendimiento deportivo y ex ciclista de Juegos Nacionales. Encontró en el triatlón su pasión y fundó el equipo con una visión de entrenamiento con propósito. También tengo aquí a mi lado a Jaxel Coronado, licenciado en rendimiento deportivo y bachiller en enseñanza de la educación física. Viene del atletismo y el triatlón con un enfoque formativo y científico. Y no puede faltar Jan Calderón, estudiante avanzado en Ciencias del Movimiento Humano. Jan fue ciclista en equipos como BCR Pizza Hut y líder scout por más de 15 años, aportando técnica y empatía al equipo. Tres perfiles distintos, una misma pasión, el deporte como camino de crecimiento. Vamos a conversar con José, Jaxel y Jan sobre los orígenes de Sports Lab CR. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué los motivó? ¿Dónde entrenaban al principio? ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Y qué los hizo seguir? Prepárense para escuchar anécdotas y aprendizajes, y sobre todo, el corazón de lo que hoy somos como equipo. Bueno, José, la pregunta obligatoria. ¿Cómo nació Sports Lab CR? Contanos. Hola José, bueno, vamos a ver, Sports Lab CR nació efectivamente con otro nombre en realidad, se llamaba Endurance Sports Costa Rica o CR. Fue por ahí del año 2017, empezó en una etapa en la que yo trabajaba pues acá en Heredia, pues tal vez esa insatisfacción con el trabajo, el cansancio, la fatiga, uno siente que ya empiezan frustraciones porque no es tal vez lo que uno espera o no lo que quiere para siempre. Y de ahí, bueno, pues empecé a entrenar personas en ciclismo. En ese momento fue como la primera línea y sí hubo algo que se mantiene hasta el momento y es como algo muy de fondo que hay en Sports Lab y es, bueno, antes no utilizamos el Training Peaks que usamos ahora, pero sí era como ese, lo ideal en un buen proceso de entrenamiento es la planificación, porque de esa planificación y el fondo que le demos a eso, vas a ir bien a un evento. Entonces, muchas de las personas no las veía siempre, sino que es como ahora, te paso el plan. Antes era con una plantilla ahí muy básica de Excel, pero así era como iba caminando el tema de planificación y como empezó, pasó por varios procesos, inclusive ahí pues metemos a otro colega que estuvo un tiempo, su línea era más el tema de biomecánica, entrarle a todos los deportes como fuera, mi línea era solo deportes de resistencia porque es lo que me apasiona y en ese momento de mezcla de los dos, la idea de su nombre era Sports Lab, lo tomamos, lo trabajamos en el papel realmente. Yo seguí entrenando a la gente que tenía, pero nunca logramos concretar nada porque tal vez en ese momento no había el presupuesto para decir, bueno, un laboratorio de biomecánica y otro montón de cosas. Pues luego este colega y pues también pasó ahí un proceso diferente de trabajos y de vida, se desapareció un tiempo y ya luego pues volvió como un año después, entonces ya fue como, bueno, y continuó el proyecto yo solo y sí, hubo ahí pues algún momento de discrepancias, pero bueno, en fin, Sports Lab siguió, ya para ese momento diera el nombre, el logo seguía siendo Endurance Sports Costa Rica, básicamente, y ya y no se utilizaba mucho, la red social era Facebook y era como de muy poco uso porque no tenía tiempo para hacerle esa vara y hacerle este tanto trabajo. Así fue varios tiempos. Esteban fue a la ruta, otra Priscila, súper linda, que todavía hace ciclismo. Hizo algunos eventos ahí de gran fondo,
hubo Jonathan, hizo algunos 73 y bueno, por ahí, ¿verdad? Gente que entrenaba. Y después de eso, creo que el comienzo o algo que marcó un antes y un después es cuando trabajaba en el Palacio de los Deportes, era el entrenador del equipo de Tripala, pero ya eso no era suficiente, o sea, no estaba teniendo la remuneración económica, anímica y emocional para decir, sigo aquí, entonces me hice a un lado y le dije a Jaxel en ese momento, mae, yo voy a seguir solo con Sports Lab, no quiero entrenar más al Tripala. Y los que decidieron quedarse, porque algunos fueron para otros equipos de Heredia, y pues siguieron ya con Sports Lab. En ese momento entonces empezamos Jaxel y yo con una idea muy vamos a ver qué sale. Y la verdad es que fue así porque ahorita le cuento tal vez y Jaxel podrá ampliarlo. Y ahí como que se marca un antes y un después y ya en ese momento tenía como un año tal vez o menos de estar con Jan en la idea de WhatsApp. Así seguimos un tiempo que la verdad no recuerdo cuál y después hubo otra etapa en la que fue como, "Mae, hagamos esto los tres juntos. O sea, breteemos en esto los tres, metámosle". Y fue cuando ya nos fuimos a Plaza Avellanas, rentamos el primer local, trasnochamos unos cuantos días ahí haciendo ese rótulo y algunas cosas, y ya ahí empezó Sports Lab, pues podríamos decirlo como es ahora, que hemos pasado por mucha evolución. Eso es como un resumen de la primera etapa, y yo creo que ahora podemos seguir hablando los tres de lo que ha sido Sports Lab en estos últimos 3 años. Muy bien, interesantísimo, José. Qué bien, qué bueno que todo ese esfuerzo ha dado fruto hasta el día de hoy. Quisiera preguntarle, tal vez a Jaxel o a Jam, una vez que Sports Lab ya había nacido y que estaba dando sus primeros pasos, ¿qué sentían ustedes que tal vez hacía falta en ese momento en el mundo del entrenamiento deportivo, al menos aquí localmente, que ustedes querían llenar? ¿Cuál era ese vacío que ustedes decían, esto es lo que nosotros podemos poner sobre la mesa? Ok, buenas noches, José, pura vida. Sí, digamos, cuando el equipo empezó como tal, la verdad, yo ya había trabajado con José, tal vez en otros proyectillos. Teníamos los tallercitos de aguas abiertas y ya después de eso, ya con confianza, con Amaya, fue que él me dijo lo del equipo y ya comenzamos a tratar de montar como la filosofía del qué queremos hacer y qué somos, la verdad. A nivel de Heredia y la verdad a nivel nacional, siento que lo que nos está faltando es proyectos que traten de ampliar o proyectos que traten de meter gente nueva, porque siempre va a ser el jalar gente que ya hace deporte, que ya empezó a nadar, gente que ya empezó a correr, gente que ya empezó a cletear y ya hacen eventos deportivos. Es mucho más sencillo, la verdad, como esa dinámica de, hey, ¿quieres entrenar con nosotros? Nosotros ofrecemos tal y tal y tal beneficio, etcétera, etcétera. Pero tal vez la línea de nosotros quería ir en otra dirección en cuanto a que nosotros queríamos formar eso, digamos, formar esa base, formar personas desde cero, el crear procesos, que la verdad es un logo, es un eslogan que nos ha estado acompañando hasta el día de hoy, de creer en el proceso, de que mucha gente realmente no sabe lo que realmente es capaz. Digamos, yo creo que todos en algún momento hemos pasado, bueno, todos los que hacemos deportes de resistencia hemos pasado en algún momento un tipo de evolución, siento yo, en el cual muchas de las cosas que uno siente que no está ahí, que no pertenezco y que no debería estar ahí, como yo voy a estar igual que esos chavalos o esas chavalas, Sí. esa barrera hay que romperla. Digamos, uno rompe esa barrera con constancia, con entrenamiento, con motivación, con conocimiento. La verdad, para mí es muy importante el saber cómo y el por qué queremos hacer las cosas que hacemos. Y creo que es eso. Digamos, si me preguntas a mí qué es lo que Sport Labs viene a poner sobre la mesa, es procesos para todo mundo, desde el chavalo que quiere hacer sus primeros 5 kilómetros hasta alguien que quiere hacer un full Ironman, alguien que quiere hacer una carrera de ciclismo por etapa, de carrera por etapas,
van a ser procesos diferentes, pero bajo la perspectiva misma de que queremos superarnos a nosotros mismos. Entonces, siento que es eso desde el inicio y hasta el día de hoy creo que ha ido forjando al equipo como tal, digamos, la filosofía de lo que somos los tres. Qué chiva, qué chiva. Y precisamente sobre ese tema de jalar gente, ¿cómo llegaron los primeros atletas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue que captaron a los primeros pupilos? Bueno, los primeros realmente fue de esta bifurcación que le cuento, que fue cuando el Tripalacio ya se disipó, algunos se quisieron quedar, hay algunos que, bueno, por ahí algunos que sí, todavía están, y entonces creo que por ahí fue caminando, era un grupo grande, entonces quedaron unos poquitos, de entre todo lo que se disipó, quedaron unos poquitos, y luego por ahí fue saliendo gente de que de alguna u otra forma ya habíamos hecho un buen trabajo leve en comparación, pero las redes sociales ya iban dejando uno que otro mérito, y el movernos también al local de Avellanas nos hizo como que el lugar de paso, porque es una zona muy de paso, y si era que llegara más gente, gente que también conocimos ahí donde trabajábamos, y ahí fue como llenándose de gente, gente que entraba, gente que salía, que no cumplía con lo que querían, pero pues todo ese movimiento creo que ha hecho que sea como un ciclo, y como decía Jackson en algún momento, más se fue uno y llegaron dos, se fue uno y llegaron otra vez dos, y así hemos ido, y en realidad ha sido muy vacilón porque siempre ha sido pues muy de esa forma, y sí, algo así, creo que así es como se ha ido llenando. Bueno, últimamente ya hemos empezado una estrategia más pensada y analizada, obviamente. Yo creo que no se puede desligar el local de Avellanas con WhatsApp. Y aquí tenemos la persona más indicada, Jan, para hablarnos de la evolución de WhatsApp, porque WhatsApp es un proyecto dentro del proyecto, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, pienso en WhatsApp, pienso en Jan automáticamente casi. Entonces, Jan, contanos un poquito del nacimiento y la evolución de este lugar tan fantástico. Cuando a mí me preguntan dónde entrena o con quién entrena, bueno, yo digo, en Sports Lab tenemos 3 coaches, cada uno dedicado, todos saben de todo, pero uno dedicado a una cosa, otro a otra. Y siempre va ahí la cuñita de WhatsApp, y yo lo digo con entera satisfacción, el centro de operaciones o la oficina del equipo, digamos. Entonces, Jan, contanos ahí un poquito al respecto. Buenas noches, José. Pues sí, WhatsApp para mí es casi que la realización de un sueño sin querer. ¿Por qué? Porque siempre he sido un enamorado del ciclismo desde muy joven. Quizás no me involucré en la parte deportiva hasta un poco más entrado en años, ya hablaremos de eso. Pero el WhatsApp fue inicialmente una idea de Amaya. Él tiene un librito ahí, después lo contará, con muchos proyectos e ideas. WhatsApp es uno de ellos. En algún momento sí, surgió la idea de montarnos un salón de ciclismo cuando estábamos en el Palacio de los Deportes. Entonces estaba la idea, pero de pronto no estaba la persona que estuviera ahí. Entonces por cosas de la vida, pues y yo ya nos conocíamos, entonces fui como la persona ideal de pronto en ese momento para meterle ese amor que se requería o se requiere en la parte de ciclismo. Y ha sido una evolución muy constante, en la cual pues al principio quizás estábamos un poquillo escondidos allá en la parte del palacio, debajo de una gradería. Ese fue nuestro primer local. Después ya en Avellanas, como usted lo menciona. El WhatsApp viene siendo, sí, un centro de operaciones, la parte física de Sports Lab, pero Sports Lab es un ecosistema de elementos. De pronto WhatsApp sí ocupa unas instalaciones físicas, pero es como la oficina del equipo, ¿verdad? No es solamente para ciclistas, sino queremos que la gente se sienta aquí como en su casa, que vengan sí a entrenar ciclismo, pero también que sepan que pueden venir a hablar con el que está acá, a ver a entrenar a otros también, porque eso se presta para ver el entrenamiento de los demás. Pero sí, WhatsApp es una idea que la hemos venido madurando y que sigue creciendo. La parte del ciclismo es una
pues una estrategia que tenemos ahí todavía por seguir desarrollando, creándonos un grupeto de ciclistas más robusto, pero bueno, ha sido un crecimiento constante. Muy bien. Esa calidez que caracteriza al equipo es palpable acá dentro de las instalaciones, dentro de los headquarters de Sports Lab Costa Rica. Quería preguntarles tal vez cada uno de ustedes, ¿hay alguna anécdota memorable de los inicios? Me gustaría una diferente de cada uno. Puede ser algo jocoso o algún obstáculo que se haya presentado del inicio para acá, que nos puedan compartir y que nos dé un poco más de contexto para entender mejor esta bonita familia. Empezamos con José. Es que vienen muchas cosas a la mente, entonces no sé, pero hay una la primera que me acordé y básicamente es ver una imagen de Jan y Mía durmiendo en el suelo, mae. Y fue cuando nos pasamos al local de Avellanas, fue vacilón porque el WhatsApp pasó en cajas como 2, 3 meses. Ya veníamos trabajando los tres, ya habíamos quedado en que mae, vamos a trabajar los tres, pero que había que buscar un local. Y ese buscar un local y con tantos cambios que hubieron, fue complicado y obviamente buscábamos algo específico. Entonces el WhatsApp pasó en cajas 2, 3 meses, no sé. Luego apareció un local y fue como corramos. O sea, corramos porque hay que armar esto, porque hay que empezar, porque el tiempo es oro y ya hay que pagar alquiler. Entonces no era como antes, que era un convenio, sino que hay que pagar el alquiler cada mes y tiene una fecha fija y ya ahora hay más presión. Entonces en ese momento básicamente fue todo lo que teníamos de tiempo, ir a meterlo al WhatsApp los primeros días para armar, porque era un local en blanco, sin paredes, sin nada, sin divisiones, y de ver cómo lo acomodamos. Y se nos ocurrió la genial idea de hacer ese rótulo que dice WhatsApp, que quedó muy bonito. Jan es un artista. Entonces de ahí estuvimos trabajando mucho, un día entero, me acuerdo, toda una tarde. Y me acuerdo que yo le dije a Jan como, yo entro el otro día a trabajar hasta la 1 de la tarde. Yo puedo pegarlo aquí hasta las 11. Y Jan y yo nos quedamos trabajando hasta muy tarde. Y llegaron las 11 y fue como, no, entrémosle. Esa hora que uno tiene energía y tiene demasiadas ganas y además presión, sigamos, porque se estaba tardando un montón. Tenemos un mototool cortando esa lámina que es de policarbonato, pero es muy gruesa. Y estábamos haciendo eso ahí como, se nos ocurrió como vaya saliendo. Y nos pusimos un poco creativos. Entonces, de ahí resulta que se nos hizo tarde y seguíamos trabajando. Ya hacía lo del rótulo. Yo estaba, creo que, cortando otras cosas para hacer una vara para el proyector. Y cuando nos dimos cuenta, era las 3 de la mañana, una vara así. Y yo le dije a Jan, yo ya tengo mucho sueño. Yo me voy a acostar aquí. Y estiré un mat, que de hecho saqué el mat verde que está ahí. Y lo estiré y puse mi bulto y me eché un sueñillo ahí. Me morí. Cuando me desperté, ya eran como las 5 de la mañana, 5 y algo, porque ya estaba saliendo el sol. Y me levanto y lo primero que veo es a Jan acostado con su bulto de almohada, pero en el puro piso. Y fue como, es como si nos hubiéramos ido de fiesta totalmente, pero evidentemente no nos fuimos de fiesta. Estamos viendo a ver cómo armamos esta vara. Esa es como la anécdota que me acuerdo así más que todo. Ok. Bueno, no, para complementar eso de Amaya, sí, nos acordamos quedarnos trabajando esa noche todo lo que pudiéramos. Y en un toque sí, yo vi que José como que agarró el mat ahí y dijo, una siestecita ahí. Entonces yo digo, bueno, está bien. Y de ahí la siestecita fue que ahí se quedó el hombre, ya estábamos demasiado cansados. Entonces yo que también estaba trabajando, digo yo, no, hombre, aquí sinceramente es hacerle segunda a José. Entonces agarré el bolso como almohada y de verdad, ahí casi a lo indigente nos acostamos en el puro piso y estábamos tan cansados que de ahí nos dormimos un rato. Pero esa fue una palmada épica esa vez. Y bueno, pensando ahorita también en anécdotas, hay un montón. No sé si todas se puedan contar, pero tal vez una que sí, y por la que de aquí hay una joda interna y me siguen jodiendo y todo bien.
es que soy famoso para vomitar encima de la bicicleta, José. Ah, Que la gente lo sepa de una vez. Hay ciertos esfuerzos pues, que tal vez se hacen sin calcular, tal vez con mucho líquido en el estómago. Y me pasó factura esa vez. Andábamos en un campamento en la zona sur, Puerto Jiménez. Se dio ahí un ataque de un colega que andaba ahí cleteando con nosotros. Salimos a rodar en realidad. Se arma ahí una especie de grupeta, luego empiezan a atacar, etcétera. Se forma ahí una situación en la cual yo termino en punta y digo, no, la verdad que no voy a matarme solo rodando. Bajo el ritmo, error. Inmediatamente al bajar el ritmo de golpe, sufrí un reflujo y pues no quise bajarme la bici, no quise perder chance y nada más observé que no hubiera nadie atrás, José, y abrí la cañería. Y bueno, ahí todos sí me vieron, ¿verdad? Y desde esa vez ya tengo ese estigma de ser el vomitador sin bajarse la bici. muy bien, muy bien. Hay que ser multitarea Es correcto. a veces. Es correcto. Y Jackson, ¿alguna anécdota? No, y de igual que los chicos, la verdad, anécdotas de sin fin esos años que hemos estado compartiendo juntos. Digamos, algo que quiero recalcar es la capacidad creativa de estos dos huevones, porque es increíble. Digamos, muchas cosas de las que ustedes, si nos visitan acá en el local, fueron hechos a mano y fueron pensados, imaginados y manufacturados por estos dos huevones en condiciones indigentes. Digamos, esa anécdota de cuando se quedaron a dormir, yo llegué al día siguiente y me contaron eso y yo comencé a buscar mats, colchonetas, algo así en lo que yo pudiera pensar que estos más, y no, absolutamente nada. Y en el piso estos dos muchachos durmieron. Y si vienen al local, ese rótulo es para nosotros una joya y está precioso y creo que, no sé, eso va a aguantar todo lo que aguanta el equipo. Está totalmente increíble, como muchas otras cosas que la verdad aquí están y se han manufacturado. Y otra vez recalco la capacidad creativa de estos dos huevones y creo que la capacidad de resolución de problemas que tenemos los tres en respectivos momentos, porque anécdotas hay un montón, muchos chascos que nos han pasado, se nos han caído boyas, hemos perdido boyas en el camino, hemos llegado a hacer talleres en el mar y se nos olvida la infladora o se nos olvida o no hay gasolina, no sé, han pasado tantas cosas, pero de las cuales tal vez sean como tildes dentro de un gran párrafo en el cual fue un chasco y se solucionó de X o Y manera y nos cagamos de la risa ya cuando venimos de regreso y mae, ¿se acuerda cuando? Mae, sí, ahorita no me hable de eso, mae. No me hables de eso, nos morimos de la risa mañana y etcétera, etcétera, porque desde los inicios la idea del equipo fue tratar de buscar otras maneras, otras ideas, otros medios en los cuales generar algo diferente. Y para nosotros fueron los talleres de aguas abiertas, pero experimentando, probando y echando a perder muchas veces es como hemos logrado alcanzar ideas y formas en las cuales llegarle a la gente, y eso aplica absolutamente para todo lo que hacemos. Y como digo, como es mucha experimentación, mucho ver cómo hacemos las cosas, para darle lo mejor a los chiquillos, a los usuarios. Siempre se nos pasan cosillas de por alto y a los tres nos cuesta madrugar. Entonces, entonces sí, a veces se nos pasan cosillas por alto, pero sí, como que yo tenga una anécdota puntual con el equipo, no. He tenido muchas anécdotas con estos dos muchachos de entrenamientos que me les he pegado a ellos. Y bueno, yo pensaba que me les pegaba a ellos, pero definitivamente no. son en la bici son unos monstruos, entonces yo trato de pegármeles a ellos, descompensadas, bajadas de azúcar, arratonamientos, ver a cualquiera de los dos vomitar yo, arratonarme yo, no sé, digamos, muchas cosas de las cuales cuando estamos los tres juntos y nos ponemos a reír y hay mucho chiste interno entre los tres, la verdad. Okay. Esa dinámica está muy bonita. A nuestra audiencia tendremos un capítulo de chistes internos. Bueno, oyéndolos conversar a ustedes es inspirador. Cosas que se me vienen a la mente son unidad, dedicación, trasnochar cuando hay que trasnochar, entusiasmo, compañerismo, echarle ganas, no arrugar. ¿Cuáles son los valores que han estado con Sports Lab CR desde el día 1?
Bueno, yo creo que todos, digo, obviamente, cada uno de nosotros ve diferentes valores. Dentro de los que yo puedo rescatar, la solidaridad, y creo que entre el grupo se ve mira, fulano, no tiene chance, no puede, veamos a ver cómo lo jalamos, cómo lo animamos, cómo lo motivamos, en todas sus formas, la solidaridad en todas sus formas, el respeto. O sea, andas corriendo con unas Converse, que bueno, en realidad eso no pasa por dicha, pero, pero es porque no puedes comprarte algo más, o andas corriendo con las últimas tenis, que de ahí en modelos el que puede hablar muy bien es Jackson, y todos vamos por igual y hay mucho respeto. O sea, al final en este deporte, bueno, en estos deportes, la tecnología es algo que va demasiado rápido. O sea, en 6 meses ya hay de unas tenis a otras, de una bicicleta se modificó el mismo modelo, y uno a veces sufre por eso, porque uno quiere andar bien y tener sus cosas bonitas, buenas, pero uno no vive para esto y tener lo último. Entonces, en este ambiente es algo muy pesado, y también hay grupos, personas o lugares en los que eso se vuelve muy pesado. Pues creo que por ahí esa solidaridad también es muy recalcable. Y algo muy de fondo que es, bueno, más que un valor, pensaría que es nuestra filosofía, y es, hey, hagamos esto con calma porque queremos hacer esto para toda la vida. No queremos hacer una maratón mañana y pasado mañana ya, mira, no podemos correr más. Sino, pues, como decimos siempre, creer en el proceso, que se convierte en un valor de Sports Lab propiamente. Bueno, no sé si un valor, pero lo voy a poner ahí, a ese nivel, y es el hecho de motivar e inspirar tanto uno a los demás como utilizar el ejemplo de los demás para inspirarse uno. En este equipo tenemos muchos casos de personas que practican diferentes disciplinas deportivas, y cada uno de ellos en su respectivo camino, en su respectivo proceso, se vuelve inspiración para otros. Entonces, simplemente ver esa constancia, ese camino, esos obstáculos que va venciendo la persona, se convierte en un ejemplo para los demás equipos o para los demás del equipo. Al menos me ha pasado. Entonces, creo que es un gran valor que siempre tenemos presente: apoyarnos, inspirarnos, motivarnos mutuamente, porque ciertamente el camino no siempre es plano, ¿verdad? Siempre hay piedras, cosas que a uno lo desmotivan o lo agüevan, lo traen abajo, lesiones, etcétera. Pero esa semillita de la inspiración, ¿verdad? De estar ahí motivada, es clave, y la vivimos aquí a diario, ¿verdad? Por dicha. Muy bien, muy bien, muy bien. Jackson, ¿algo que agregar a esta parte tan importante? No, sí, digamos, tal vez de recalcar lo mismo que dijo Papillo, el motivarnos, el estar todos como una sola unidad, el vernos todos como un equipo realmente, si jalamos todos hacia el mismo lado, vamos a jalar más fuerte. Entonces, ese sentimiento, tratar de pasarlo a los chiquillos, y como dice Jancito, digamos, la motivación no puede ser necesariamente entre los mismos compañeros, sino con el coach. A mí como entrenador me motivan ustedes, tal vez a usted, Navarro, en algún momento se lo recalqué, digamos, su disciplina, su constancia, me motivaba en ciertos momentos, porque todos pasamos por situaciones, todos pasamos por bajones emocionales, todos en algún momento nos da pereza o nos aburrimos. No es tanto físico, sino tanto mental. Esto es un deporte que nos enseña a tener mucha resiliencia, y a veces lo que uno ocupa es como ese empujoncito, digamos, el ver a alguien más. Tal vez por ahí nos escuchen Will y Jess, digamos, que son dos personas que nos han acompañado muchos años, y la verdad a mí me han motivado mucho el ver todo el proceso de ellos, desde Yesenia, digamos, de nunca haberse montado una bicicleta, comprarse una bicicleta y verla terminar triatlones. Yesenita, saludos. Y así como Yesenita, muchos otros casos, digamos, de nuestros primeros atletas. La verdad tenemos historias muy bonitas porque los hemos acompañado, como te digo, desde el inicio, desde la formación. Y creo que un valor que sí, o no sé si es un valor, pero sí es algo que, como dice Papillo, ponerlo a ese mismo nivel, es la gratitud. Digamos, el hecho de realmente agradecer, a veces con José y con Jancito. Es cuando estamos los tres juntos y nos ponemos a vacilar, ya termina la vaciladera y más, ok, paremos, veamos dónde estamos sentados, veamos las cositas materiales que tenemos,
Y la gente que está ahí, gracias, la verdad. No sé en qué creamos cada uno de nosotros, pero realmente gracias porque hace unos años esto no estaba así. Y ni tanto el grupo, ni tanto las cosillas materiales que han ido apareciendo, pues son cosas que tenemos que realmente agradecer y cómo el grupo se comporta y cómo la gente es internamente. Y la gratitud es un valor que la verdad hemos ido desarrollando y sí, esperamos seguirlo haciendo, la verdad, para con todos. Súper, súper. Y bueno, ya hablamos bastante del pasado, hemos tocado temas del presente, como para ir cerrando, visión a futuro. ¿Hacia dónde va Sports Lab? Hay una frase que le decía a Jaxel cuando fuimos a Los Cabos y hace rato no la decíamos y me estoy acordando y era como, madre día, al cumbre. Nos vamos al cumbre. Y sí, básicamente tenemos muchas ganas de continuar por donde vamos. Hay cosas que vienen ahí, proyectos. Este es uno de ellos, de hecho. Un podcast. Ya nos habían dicho un montón y nunca se había concretado hasta ahora. Gracias, José, de verdad. Y pues vienen cosas. De hecho, parte de las cosas es el cambio de fecha del entrenamiento y el taller que teníamos, porque hemos tomado la decisión desde el 2018 fue el primer taller o clínica de aguas abiertas en Sports Lab. Entonces, pues decidimos no dejarlo de lado, o sea, no eliminarlo, pero hacer un cambio ahí, pues un poquito como de Y, no totalmente anulado, pero enrumbarlo de nuevo. Eso es una de las cosas grandes que próximamente ustedes como atletas lo verán. No les voy a contar, es apenas para tirar la cuerda y seguir adelante. Todavía nos falta mucho por crecer en el tema puramente de ciclismo. Tenemos un proyecto muy bueno con Jan, espérense a agosto y van a ver. Y pues sí, yo creo que también Jan y Jaxel deberían de decir qué viene. Chicos, Bueno, ¿qué viene? Vienen muchas cosas. Creo que a veces un poquito, bueno, un poquito no, un pocote. Tenemos demasiada creatividad los tres. Entonces siempre tenemos demasiadas ideas y de pronto lo que nos cuesta más es concretarlas. También porque tenemos falta de tiempo. Siempre las mentes creativas sufren de falta de tiempo para concretar cosas. Entonces, ¿qué viene para nosotros? Vienen muchas cosas en varios deportes, en cuáles, en los que hemos estado explotando más, triatlón, deportes de resistencia, ciclismo, running. Este proceso ha sido como encontrar un poquito nuestro público target, ¿verdad? Un poquito qué población enfocarnos. Hemos estado descubriendo que muchos nos buscan para empezar procesos. Y dada nuestra forma de ser, somos profes que tenemos mucha paciencia para guiar en los procesos. Entonces, creo que ¿qué viene? Seguir desarrollando procesos, seguir con algunas ideas nuevas para siempre pensando en crecer. Ojalá formar un grupeto de ciclismo más robusto, seguir incrementando el tema del running, los triatletas y algunas otras sorpresas que no quisiera ahorita adelantarlas, pero es esto, que son creatividades que han ido surgiendo, que el bike spa, ¿por qué no nos montamos un taller de bicicletas? Para brindarle un poquito el servicio a nuestros propios ciclistas, etcétera, patrocinadores que se van uniendo. Entonces la idea es que las personas que ingresen al equipo ya lo sienten, pero sientan todavía más que se les ofrece un conjunto de elementos para que entrenen ciclismo, para que limpien su bicicleta. Por ejemplo, el tema de la escuela, que no sé andar en bicicleta, bueno, tenés una escuela para que aprendas. La parte incluso aquí en el local, que tenemos una zona saludable. La idea es siempre ofrecer un paquete más robusto para que las personas, los atletas, no tengan que salir a buscar algo más, sino que acá se les ofrezcan todas o casi todas las posibilidades. Sí, yo pienso de los casi 2 años que he estado yo como miembro del equipo, pues ese valor agregado definitivamente es algo que está ahí presente en diferentes formas. Sí. Y no, como para continuar la idea, y lo vuelvo a recalcar, es que estos dos muchachos tienen una capacidad creativa inmensa y Amaya tiene su librito y Yancy tiene su compendio de ideas.
La verdad, en esa parte creativa, yo creo que más bien me toca como llegar y decir, gente, paremos un toquecito, agarremos una y hagámoslo de esta X, Y o Z manera, porque ideas a estos dos huevones no se le acaban nunca. Ajá. Y entonces el buscar cómo concretarlas, el buscar el nicho, el buscar el cómo es lo que tal vez en algún momento he estado aportando en ese momento. Y digamos, me encanta el hecho de que digamos, los tres nos complementamos de esa manera. Y lo que viene serán cosas que están en esa libreta, que hay que desempolvarlas, hay que revisarlas y mostrárselas a los chiquillos, ideas que están en la cabeza de Jancito, cosas que ya hemos ido pensando, cosas que de los mismos proyectos o las mismas ideas que tenemos, cómo irlas puliendo, cómo irlas mejorando, porque diamantes hay, solo que tenemos que buscarle la manera de. Y yo creo que sí, el equipo estamos ahorita, y gracias a Dios, en un momento en el que las cosas que ya estamos buscando cómo evolucionarlas, como el buscar patrocinadores en X área, como el llevar un proyecto, cómo movernos de acá a Heredia, el ya buscar cómo expandirnos, tratando de llevar esto, de llevar lo que somos a otra gente, a otras áreas, que se les facilite, la verdad. Y no, muchas otras ideas que como dicen los chiquillos, no quiero adelantarlas, la verdad, sino que en su momento se darán y que los que están con nosotros las disfruten, sinceramente. Bueno, totalmente válido y vamos a estar atentos. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias a los tres por abrir este espacio para recordar, reírse y también inspirar. Escuchar cómo comenzó todo nos hace valorar más aún lo que ya se tiene al día de hoy como comunidad. Y si algo queda claro después de esta conversación es que Sports Lab es mucho más que un equipo, es una forma de vivir el deporte que nos invita definitivamente, como dicen ustedes siempre, a creer en el proceso. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chao.